Muchas cosas que pasan al mismo tiempo en nuestro país. Vamos a tratar de ordenarlas con nuestros invitados. Daniel Abuatás, expresidente del Congreso, está con nosotros. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, Mávila, por la invitación. Antes de salir al aire, me decía usted, ha ocurrido algo muy extraño el día de ayer que todavía no terminamos de entender ni de procesar, por lo sorpresivo, por lo rápido, por lo torpe que fue este discurso y el anuncio hecho por Pedro Castillo, cuando además no tenían los votos en el Congreso para vacarlo. No, o sea, diera la impresión de que alguien le vendió el cuento de que sí tenían los votos y alguien le vendió el cuento que tenían el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ahora he tenido oportunidad de ver por segunda vez cuando lee el discurso. El hombre está completamente fuera de sí, o sea, le tiemblan las manos, está contracturado. Yo honestamente te digo, Mávila, yo no sé si debería estar en el Poder Judicial o en un psiquiátrico. O sea, honestamente... No sé si tenemos las imágenes porque sería interesante poner las tomas de apoyo de el presidente, el expresidente ahora, Pedro Castillo, mientras conversamos con Daniel Abuatás. Es cierto, y esto ha servido para que Guido Bellido, a ver, el día de hoy, haga un comentario respecto a eso. Él dice que se requiere un examen toxicológico. Yo no diría que tanto. No era una persona nerviosa, en efecto, la que estaba leyendo. Era evidente que el texto que leía no era un texto redactado por él, no eran palabras suyas, pero creo que era una persona absolutamente consciente en el momento en que lo hacía, tan consciente que luego se le ve salir de Palacio y le pide a su resguardo que lo lleve a la embajada, como si todo esto hubiera estado articulado en un plan completo. ¿O usted no cree que fue así? Es que yo la única explicación que puedo encontrar es que sufra de idiotismo clínico, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tan idiota pensar de que la seguridad que depende del Ministerio del Interior y no depende de él, lo va a llevar ante un golpe ya fallido? Ya sabía él que era un golpe fallido. O sea, nada encaja, o sea, no hay nada que tenga una explicación lógica. Pero ¿quién pudo ser el traidor entonces? El que le pone la trampa para que él caiga tan ilusamente en esa trampa. Me imagino que lo revelará él en su momento, ¿no? Yo imagino que él lo revelará. Ahora, creo que era lo que gran parte del país estaba esperando. Eso ha generado una situación positiva en el ambiente nacional. Sucede en el cargo Dina Boluarte, y yo la veo a Dina como alguien que está parado en un barco con el agua que se está moviendo para los lados, en una situación muy, muy complicada. Si ella entrega el Ejecutivo al Legislativo, diciendo como que le entrega ministerios y comienza a repartir ministerios, vamos a volver rápidamente a una crisis política igual o peor que con Castillo. Creo que ella tiene una enorme responsabilidad de encontrar el punto de equilibrio. Ese es el tema, que tiene que ella lograr encontrar el punto de equilibrio de no perder la autonomía que debe tener el Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Y ella ha utilizado un término de reencauzar, reencaminar los destinos del país. Para reencaminar los destinos del país hay que preguntarnos quiénes representan, si las bancadas representan a los peruanos. Creo que estamos complicados. ¿No es cierto? Claro, el problema que tiene es que se trata de una vicepresidenta que no tiene bancada, incluso tiene menos congresistas que los que tenía leales a él, Castillo, porque Pedro Castillo todavía contaba con el grupo de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, sin embargo, está distanciado de Dina Boluarte. Recordemos que ella se separa, marca distancia de Perú Libre mucho antes, se aparta del gobierno y es considerada una traidora. Pero, Mávila, hay que entender de que políticamente y constitucionalmente, en teoría, el Congreso representa al pueblo. Sí. Pero todos sabemos que no es verdad. O sea, no representan a nadie. Entonces, es una situación sumamente delicada. Cuando dice que busque técnicos, se le dice, busque técnicos. Trae a los técnicos del pasado. Los técnicos del pasado, ninguno pasa el test de gestión. O sea, no tenemos una buena gestión en el país en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, la situación para ella, encontrar gente que pueda realmente cambiar el rumbo del país, enrumbar el país como ella quiere, involucra un acuerdo nacional que lo soporte,
con la iglesia, la sociedad civil, los partidos políticos que existan, etcétera, y que vayan todos juntos de la mano. ¿No es el momento de un gran acuerdo político? Entre tanto, se trabaja en las reformas que se ha señalado hay que hacer en el sistema electoral, pero de una suerte, no digo de tregua, pero sí de entender la responsabilidad que se tiene en este momento de que el gobierno ceda un poco, entienda que el Ejecutivo necesita independencia, pero vamos, esa independencia del Ejecutivo tiene que estar soportada de alguna manera también con un mínimo apoyo parlamentario. Y eso supone también conciliar con fuerzas políticas con las que probablemente la señora Boluarte en principio no ha pensado conciliar como vicepresidenta de Castillo. Hoy está en otra circunstancia, pero lo que toca es un gesto de desprendimiento de todos los lados, ¿no? Claro, yo creo que si hay una agenda común aceptada por todos me refiero a todos los verdaderos actores políticos del país, sociales, iglesia, etcétera, y vamos en esa dirección, yo creo que no va a tener ningún problema. O sea, el Congreso va a tener que cumplir con su palabra si es que esto se hace público, pero si se va a ceñir a lo que cada bancada de las 15 o 20 que hay el día de hoy, que ya no sé ni a quién representan, pretenden de lo que es reencauzar el país, eso va a ser peor que una pelea de pulpos. O sea, un enredo sin fin, y vamos a seguir empantanados sin las reformas que estamos esperando, que ya hay las que ha presentado este grupo ciudadano, que son bastante aceptables, no son ideales, pero ya hay un proceso iniciado que lo podría tomar como suyo el Poder Ejecutivo para dar un primer paso, ¿no? A través del Acuerdo Nacional. Esperemos que tenga activar, por ejemplo, el Acuerdo Nacional no es una mala idea. El día de hoy la han visitado representantes de Fuerza Popular, de Avanza País, se ha pronunciado César Acuña, ha dicho vamos a sugerir nombres para formar un gran equipo, en fin. Ha empezado ya la ronda de conversaciones, se ha visto, por ejemplo, entre otros, al exministro de Economía asistir a una reunión, al señor Alonso Segura, a una reunión con ella. O alguien del perfil de Segura, por ejemplo, ¿podría funcionar bien en el equipo? ¿Sería bien recibido por el Parlamento o no? En el Ministerio de Economía yo creo que sí. ¿Podría generar un consenso? Yo sí, yo creo que Segura va a funcionar en el Ministerio de Economía y va a ser aceptado. Es cuasi ortodoxo y eso es lo que todo el mundo está esperando, un ortodoxo políticamente hablando y también por el lado del no, empresariado, es una persona que sabe oír, o sea, es una persona que recibe a la gente, tiene trato, tiene manejo político, ya ha pasado por el cargo, ya ha tenido debates en el Congreso, tiene el expertise que se necesita, ¿no? En buena hora. Un premier también, el premier va a ser importantísimo. ¿En algún momento le han enviado una paloma de la paz? ¿Con algún mensaje? Ningún mensaje tentador, ni ningún acercamiento, y espero que mejor no lo tengan. Porque Castillo lo hizo, por eso le pregunto. Sí, gracias. No, yo creo que es momento de llamar a gente que tenga, digamos, menos conflictos que los que tengo yo con algunos sectores, ¿no? Yo mencioné, me fui de boca por una información, mencioné involuntariamente a Jorge Nieto, pero bueno, lo menciono como una persona potencial que me parece extraordinario, sería Coco Nieto. Algunos critican de que tiene su propio interés político, que en estos momentos podría ser un tema conflictivo, que el premier esté haciendo campaña, entonces ya las susceptibilidades comienzan a brotar como si fueran germen, ¿no? Entonces ya por todos lados encontrar a la persona ideal va a ser muy difícil, y lo que me alegra de la señora Dina Boluarte es que se ha tomado el tiempo que necesita. O sea, dicho ese ratito, a mí nadie parece que la va a apurar, va a tomarse el tiempo que necesita y que Dios la ilumine y que designe a la mejor gente para el bien del país. Volvamos, Daniel, al análisis de la situación de Pedro Castillo. El día de hoy el Poder Judicial ha dispuesto ya esta primera etapa de detención. Él está respondiendo a la Fiscalía. Aníbal Torres es una persona que se ha mantenido leal hasta el final, lo que nos hace suponer que Aníbal Torres sí era uno de los que sabía, evidentemente, lo que iba a leer. Hoy todo apunta a que Betsy Chávez también, no solo los chats a los que hacíamos mención, sino, por ejemplo, el gerente de prensa de TV Perú asegura que Betsy Chávez estuvo durante el mensaje
que leía el presidente. Ella tiene Entonces, que tiene que haberlo haber estado de acuerdo. conocido. Claro, en el Congreso se habla, por ejemplo, de la posibilidad de desaforar a Betsy Chávez por esto, por considerarla cómplice, si es que al final se encuentra indicios suficientes o elementos para que la Fiscalía denuncie a Castillo por ese delito. Por el delito de rebelión. Por el delito de rebelión, así Yo, es. yo creo que ahí van a tener dificultades para probar. Pues yo cuando he mencionado lo del análisis psiquiátrico, que yo creo que no es en vano. O sea, no es un inimputable. O sea, honestamente, no, Pero, o sea, bueno, es un idiota clínico. O sea, no puede ser. Pero, O sea, pero Daniel, ¿cómo hacemos entonces? Esto, a ver, o sea, es que es tan ¿cómo demostramos lo que sorprendente. usted acaba de decir? ¿Cómo? ¿Cómo se O sea, demuestra eso? ¿Cómo se demuestra que el señor no actuó, no sé, bajo el efecto, como ha dicho Guido Bellido? ¿Usted cree que esa es una posibilidad? No, mira lo que pudiera ser en un extremo, que lo hayan estado amenazando con una pistola atrás de él, por decirte, Pero ya vamos, una pero conspiración. era una persona que el día anterior tenía un discurso completamente diferente. Bueno, es que eso sí en él es recurrente, ¿no? O sea, él Correcto. dice una cosa un día y el otro día dice otra cosa. Toda la vida Pero es ese así. diagnóstico que usted ha hecho, ¿no? Y los términos que usted ha empleado para diagnosticar a Castillo, digamos, podríamos decir que no es novedoso tampoco. Ha hecho cosas en el pasado que ya hablaban de una persona que caramba, que no tenía Claro, norte, que no pero- tenía comprensión de la realidad. Parecía en una realidad Pero paralela. ahora ha roto completamente con la realidad. O sea, ha habido una ruptura en un momento en la cabeza de este señor, que ha creído que podía hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer, que iba a cerrar el Congreso, que iba a cerrar el Poder Judicial, la Pero Fiscalía. le puedo contar una anécdota. Una anécdota. Sí. Cuando inicia el gobierno de Pedro Castillo, no voy a revelar la fuente, hoy, sin embargo, me parece que la anécdota es válida para el análisis. Hubo quien me dijo que él creía que el solo hecho de haber ganado la elección ya suponía que que la Constitución del 93 no funcionaba más, no regía más, que él había ganado y que por lo tanto era momento de redactar la nueva Constitución. Ese era el grado de desconocimiento que tenía Pedro Castillo sobre las reglas democráticas y sobre la ley. Entonces simplemente le está ratificando que el hombre es un absoluto ignorante, ha pensado que bastaba su palabra para decir cierro el Congreso, bastaba su palabra. Y lo vino demostrando durante todo el gobierno. Los consejos de ministros descentralizados, el uso, por ejemplo, de los recursos públicos, el hecho de recibir, y él decía como si nada, recordemos la entrevista que le da Rincón cuando dice, No, eso sí, es- bueno, he saludado, lo vi, ingresa como cualquiera a Palacio. No entendía siquiera que había que gobernar en Palacio. No nos olvidemos que dijo, Palacio va a ser un museo. Yo voy a despachar en Zarratea. Sí, sí lo dijo, es verdad. Ese es el Castillo que el día de ayer se ha disparado. Sí, A los pies. sí, ahora yo no descarto que haya por ahí pues algo que tenga una explicación médica o psiquiátrica, psicológica, no lo sé, porque jurídicamente probablemente no lo puedan acusar de rebelión, ¿no? ¿Es posible que se pueda asilar? ¿Existe esa posibilidad bajo los cargos que se le imputan? ¿La situación legal, digamos, es compatible con la posibilidad de que México lo reciba? No, si no estás en la embajada es imposible. O sea, salvo que el gobierno decida darle tiene un nombre técnico, el salvoconducto, ¿no? O sea, si es que el gobierno, digamos, López Obrador conversa con Dina Boluarte y ¿sabes qué? Para el bien del país, la tranquilidad, me lo voy a llevar a su familia, le otorgan el salvoconducto y se va del país. Solo en ese caso. Ahora, ¿qué pasaría con Dina Boluarte si hace eso? Ese sí es otro tema, ¿no? Ya habría que evaluarlo. Me ha dicho Betsy Chávez, entonces sería difícil que se pruebe que ella incurrió, que fue cómplice de rebelión. Sí, yo ¿Por creo el que cargo? es difícil, salvo lo que diga el mismo Pedro Castillo. O sea, él mismo puede implicar a mucha gente más. Imagino que va a comenzar a cantar como canario, ¿no? O sea, una vez que él nunca se imaginó que podía estar en la situación que se encuentra el día de hoy. Y he visto a la familia en otros medios de comunicación en una situación de desesperanza y realmente me da lástima, honestamente me da lástima por la familia, ¿no? La presencia de Betsy Chávez, el testimonio del gerente de prensa de TV Perú que yo le citaba hace unos instantes, cuando él asegura que ella estuvo y que es más, el mensaje se habría transmitido desde la oficina
de la presidenta del Consejo de Ministros. ¿No son pruebas suficientes? Serían Sí, pruebas podrían ser suficientes, por elementos supuesto. suficientes. Ha coparticipado. O sea, el tema es que si el acto de Castillo es finalmente considerado como un acto de rebelión, si es que es considerado por el Poder Judicial como un acto de rebelión, van a jalarla a la ex primera ministra y a Aníbal Torres también, que seguramente ha estado metido ahí también. De hecho, Bueno. ahora el tema hay que ver cómo lo cataloga el Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Daniel, A como ti. siempre. Gracias, María. Vamos a ir nosotros a una nota que ha preparado nuestro reportero Alonso Dávila, que se ha abocado a los retos políticos precisamente